en la voz de nuestro hermano Marcos Arias. Él con nosotros. Hechos capítulo 4, versículo 31, dice la palabra de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Creo que es cierto en que si anhelamos que hablar con denuedo la palabra de Dios, deberíamos orar. Yo voy a arrodillarme, si usted desea, si puede hacerlo, si no, puede permanecer. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora que hemos de abrir tu palabra, suplicamos que aquel que la inspiró, tu Santo Espíritu, sea el mismo que venga, nos ayude a interpretar, ponerla por obra y práctica en nuestra vida, solamente para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Que Dios nos bendiga. En la Biblia hay muchos acontecimientos que nos relatan que antes de que los discípulos o el pueblo de Dios recibiese el Espíritu Santo, debió haber una preparación, y después de recibirlo se levantaba una persecución. Solamente vamos a estudiar uno de esos ejemplos en estos momentos, y yo quisiera que me acompañe el libro, a lo que fue nuestra lectura bíblica, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, hay un principio muy claro aquí. Dice la palabra de Dios: y también todos los que quieren vivir impíamente en Cristo Jesús, piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Si es así, yo no quisiera vivir piadosamente, entonces, ¿no le parece? Porque si por mi piedad, si por mi relación con Dios, si por estar bien con Dios voy a recibir una persecución, pues ¿para qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué debo hacerlo? El libro de Hechos se le conoce como los Hechos de los Apóstoles. Si usted lee Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesús le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. En Hechos capítulo 1, versículo 4, Jesús nuevamente le hace saber a ellos, recuerden lo que les dice saber: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. En el capítulo 2, por ejemplo, desde el 1 hasta el versículo 4, encontramos que el Espíritu Santo se derramó. En el capítulo 4, por ejemplo, versículo 8, dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 9, dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo.
Conocemos la historia de Esteban, aquel que fue apedreado en el capítulo 7, dice al final que estaba lleno del Espíritu Santo. Es decir, estamos viendo a un grupo de personas que estaban o eran parte de esos 120 que estaban en Jerusalén, que acataron la promesa de Dios, lo que Dios le pidió, lo cumplieron y al final el resultado se dio. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero no es hasta el capítulo 4 cuando se levanta la persecución. Note que antes del capítulo 4 no hay ninguna persecución. ¿Por qué? Porque los discípulos no tienen nada por qué perseguirlos. Los discípulos tenían 3 años y medio andando con Jesús, pero Jesús aún no estaba en ellos. Le negó Pedro, Judas le traicionó, y todos los que estaban con ellos, al momento de que Jesús lo arrestaron, ¿qué hicieron? Se fueron. No estaban con él. Hechos de los Apóstoles, el libro de la Cena de Dios, dice que después que Cristo se fue, ellos anhelaban retroceder el tiempo para volver a estar con su maestro. Pero el tiempo que pasa, no vuelve, pero las experiencias te ayudan a seguir avanzando. Por eso lo que le permitió a Pedro crecer o levantarse después de haber negado a Jesús fue específicamente esos días a solas con Jesús. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Eso me indica que el justo, ¿qué hace? El justo cae. El justo comete errores. Pero lo que le permite al justo levantarse es la relación con Jesús. Amén. Por eso, si estás en el piso en estos momentos, recuerda aquellos lugares a solas que tienes con Jesús, aquellas oportunidades, y vuelve a él en el nombre del Señor. Amén. Pero en el capítulo 1, versículo 6 del libro de Hechos, antes de Jesús irse, él le da unas pautas. Y Jesús, como siempre, es claro. Dice el versículo 6 de Hechos capítulo 1. El tema de esta hora se titula El Espíritu Santo y la persecución. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Para qué ellos están reunidos allí? Ayúdenme. Jesús se va. Primero de Corintios capítulo 15 dice que más de 500 personas estuvieron cuando Jesús se fue. Pero el capítulo 1 de Hechos y el capítulo 2 nos dice que solamente 120 recibieron el Espíritu. ¿Qué pasó con los 380? Usted ve que lo importante no es la cantidad, sino la calidad de lo que están. No se sienta mal porque usted venga a la iglesia y usted vea en la iglesia pocas personas. Trabaje para que Dios haga lo que tenga que hacer, pero usted, eso debe motivarle a entender que Cristo pronto viene a la tierra. Amén. Dice el de los últimos días, página 186, que debemos obtener valor de la fidelidad de los demás. Cuando usted ve a su hermano que es poco espiritual, que su hermano que ni siquiera quiere venir a la iglesia, motívele, haga lo que tenga que hacer, pero eso que le caliente en el nombre de Jesús. Amén. Porque eso indica que Cristo viene, hermano. Y no es un cuento, Jesús viene pronto. Amén. Quiera usted o no lo quiera, se prepare o no, Jesús va a volver. Así que nos conviene a nosotros estar preparados para irnos con él. Amén. El versículo 6 dice que ellos le hacen una pregunta: ¿cuándo tú vas a restaurar el reino de Israel? Mi pregunta es: ¿prometió Jesús alguna vez restaurar el reino de Israel? No. Fue una mala interpretación de ellos. Entendían que el Mesías vendría ¿para qué? Para libertarlos del gobierno de los romanos. Pero lo que ellos no sabían, quizás estaba velado ante ellos, es que Daniel capítulo 2 estaba casi en la última fase del primer reino, que era Roma imperial. Y eso debía acontecer, debía ocurrir. Y ellos le dicen: Señor, pero tú te vas. Pero no vemos nada todavía.
Si usted lee San Juan capítulo 6, encontrará a los discípulos junto con el deseado de todas las gentes, que los discípulos, cuando Jesús hace la primera multiplicación de los panes, son los que motivan a la gente a que lo proclamen rey. Es obvio, una gente que multiplique los panes significa que no habrá hambre, habrá comida siempre. Una gente que haga milagros cuando salgamos a la batalla los va a curar y nos conviene, así que no vamos a perder. Esa es su mentalidad. Mateo capítulo 24, cuando Jesús sale del templo, dice en los versículos 1 al 3, se le acercaron los discípulos, Jesús les dijo, ve todo esto, no queda piedra, otra piedra que no será. Y los discípulos le preguntan, ¿de cuándo? Ellos se acercan, le dicen, maestro, mira el templo. Y Jesús le dice, no se concentren en el templo solamente. Viene algo que destruirá ese templo. Dos profecías. Está diciendo que él al tercer día iba a resucitar, pero especialmente Jesús está diciendo que después de un tiempo, conocemos que en el año 70 vino Tito Vespasiano, usted conoce la historia, sintió y usted sabe todo lo que hizo. Dos profecías, final del tiempo y también la profecía de la destrucción de Jerusalén. Ellos no entienden que Jesús nos está llevando a una profecía que tiene que ver con el fin del tiempo y el final de ellos como nación también. Les dio un golpe, pero ellos están concentrados en el templo. Disculpen, pero mucha gente en la iglesia está concentrada en el embellecimiento de la iglesia cuando la gente no está viniendo aquí. Una frialdad entre hermanos, estamos matando uno a otro y estamos concentrados en que la iglesia se vea. Hay cosas más importantes, hermanos. Y Jesús precisamente lo que nos está diciendo a nosotros es, mire hermano, Cristo viene pronto. Hay que trabajar sin olvidarse de que independientemente de si la gente tome o no una decisión, el Señor está con nosotros. Hay que trabajar. Si usted lee Mateo capítulo 20, usted encontrará una madre que viene con dos discípulos, Santiago y Juan. Y le dice el Señor, cuando tú estés en tu reino, acuérdate de estos dos hijos míos. Estaban esperando ellos un reino, pero no tan solo eso, vea que aún en el mismo pueblo había división. Porque si a ellos dos le vamos a dar los puestos mejores, ¿qué va a pasar con los otros 10? No nos interesa. Ahora, los puestos los queremos nosotros. O sea, no están concentrados, sino que Jesús se va y ellos no están concentrados. Y lamentablemente, Cristo está pronto a volver a la tierra. Pero ¿cuántos de nosotros no estamos en esto? Vivimos como que Cristo nunca volverá. ¿Sí o no, hermano? Es la dura realidad. Pero Jesús viene. Jesús les dijo a ellos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Olviden eso. Ahora Jesús les dice, yo creo que ustedes tienen esto, versículo 8, pero recibiréis poder. ¿Quiere poder la iglesia? Amén. ¿Quiere poder la iglesia? Amén. No es métodos lo que necesitamos, es al Espíritu Santo. Amén. Porque si el Espíritu está presente, la Biblia dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser como salvos. Pero para recibir el Espíritu Santo hay que hacer algo, no viene como arte de magia. De hecho, Dios no hace magia, Dios produce milagros. Dios trabaja con lo que hay. ¿Qué hay que hacer para recibir el Espíritu Santo? Es la importante pregunta. Hechos capítulo 1, versículo 14. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 14. Todos estos perseveraban, ¿cómo dice? Unánimes. Esa palabra unánime se repite en el capítulo 2, versículo 1. Y al parecer se repite como la idea porque dice juntos y unánimes. ¿Será que significa lo mismo? Dice el versículo, unánimes en oración ruego con las mujeres y con Marta, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Estaba haciendo algo la iglesia? Si la iglesia quiere el Espíritu Santo, ¿qué debería estar haciendo ahora?
Note que el capítulo 4, versículo 31, lo que leímos al principio dice que cuando ellos hubieron orado, el lugar en el que estaban tembló. La oración, ¿sabían que es un estilo de vida? Dice la Sierva de Dios que deberíamos vivir nuestras oraciones. La oración forma parte de los hijos de Dios. Usted debería comer más espiritualmente que lo que se alimenta físicamente. Y más en un tiempo como el que estamos viviendo, donde hay mucha atracción. Por cualquier cosa nos desviamos. Es un tiempo difícil, hermano, pero Dios ha prometido estar con nosotros. Amén. Y el mismo espíritu que estuvo en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, Filadelfia y la Odisea, que somos nosotros, está con nosotros también. Amén. El mismo espíritu que hizo milagros allá está con nosotros. El problema es que nosotros somos más incrédulos que ellos. La incredulidad no tan solo se vocifera, con nuestro estilo de vida decimos que muchas veces somos incrédulos. A veces vamos a orar por un enfermo, oramos y salimos creyendo que se va a morir. ¿Sí o no, hermano? Eso es incredulidad. Él se muere, pero usted fue a orar para que se recuperara. Yo quiero que ustedes estén en esto, le dijo Jesús. En el capítulo 2, ellos recibieron el Espíritu Santo. Dice el capítulo 2 que todos estaban juntos y unánimes. Juntos significa compartiendo un mismo espacio. Unánimes o unidos significa un mismo pensamiento. O sea, no tan solo compartiendo el lugar aquí en el aposento alto, sino que cada mente estaba dirigida a recibir el favor del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es una persona, hermanos. Hechos 19, relata la historia de que Pablo llamó a un grupo y le preguntó: ¿ustedes fueron bautizados con el Espíritu Santo? Y ellos le respondieron: pero nosotros ni siquiera sabíamos, Lorenzo, que eso existía. ¿Y qué es eso, Espíritu Santo? Da lástima que por ahí están diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza y no tenemos ni siquiera dos textos que confirmen que es una persona. Da lástima que se pregunta desde aquí cuáles son las creencias de la iglesia. Le preguntan a una gente, por ejemplo, dígame 5. Son 22, a veces con 5 estamos patinando. Y poco estudio. Pero se supone que yo creo en eso que la iglesia tiene. El problema es que creo en él pero no lo conozco. Eso pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente en cualquier decisión que usted va a tomar. Y se lo hace saber. Pero muchas veces nos hacemos insensibles a esa voz. El pecado nos cauteriza. El Espíritu Santo y la persecución. Hasta aquí los discípulos no tienen nada por qué perseguirlo todavía. Reciben el Espíritu Santo y usted se va al capítulo 4, inmediatamente cuando en una predicación de Pedro y Juan se bautizan como ¿cuánto? Como 5,000, inmediatamente se levanta una persecución. ¿Y a dónde fueron a parar? A la casa. Y entonces, no quiero recibir el Espíritu Santo porque entonces voy a ser perseguido. Es que es inevitable. Desde que recibas el Espíritu Santo tendrás una persecución. ¿Pero por qué? Conflicto de los siglos, página 50. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. ¿Qué significa la palabra peculiar? Distinto. Diferente. Pregúntese usted, no me diga nada. A veces estamos buscando destinatario a los mensajes. ¿Soy yo una persona peculiar en el lugar donde me ha tocado vivir? En mi trabajo, ¿puedo decir que me queda al lado que soy cristiano? En la iglesia, para todos somos cristianos. Y en el hogar, pueden decir mis hijos y mi esposo o esposo que soy cristiano, porque allí es donde se manifiesta el verdadero cristianismo. Los que son cristianos en el hogar serán cristianos en la iglesia y también en el mundo. Gloria a Dios. ¿Seré yo distinto y diferente donde quiera que estoy? Esa es una característica de los hijos de Dios.
Y estamos estudiando la lección de Daniel y aprendimos que esos tres jóvenes fueron perseguidos, se levantó lo que se levantó, no porque eran como el montón. La mayoría se postró. Significa que hay decisiones en favor del cielo que tú vas a tomar y que como quieras se va a levantar algo contra ti. Pero la peor persecución, hermano, es la que se levanta dentro de la iglesia. ¿Por qué digo peor? Porque se supone que tú esperas otra actitud de gente que está contigo, que son tus hermanos. Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará. La cita sigue diciendo, su fe, su conducta intachable, su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Tremendo, hermano. Por eso odiaban los impíos como Abel fue aborrecido por el impío de Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuran librarse de la influencia refrenadora del Espíritu daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. ¿Había una razón válida para crucificar a Jesús? ¿Cuál fue? El odio. ¿Qué hizo Jesús que motivó el odio de ellos? Una sola cosa: ser diferente. Fue lo único que hizo. Los fariseos indicaban de que ellos eran la crema innata de la sociedad. Eran los que más sabían, el conocimiento, ¿quiénes lo poseían? Ellos eran los maestros. Y ahora Jesús se presenta como el maestro de muchos de ellos, o de todos podemos decir. Y ahora Jesús comparte con todo aquel que conoce y que no conoce. Y ahora eso a ellos les duele. Odio es la misma razón por la cual el mundo perseguirá a los hijos de Dios. Y termina diciendo la cita: desde el tiempo de Cristo hasta hoy sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleites los senderos del mal. Es un principio claro. Hechos 2 dice que recibieron el Espíritu Santo. En el capítulo 4 dice que se levantó la persecución. No tan solo eso. En Ezequiel hay un ejemplo, por ejemplo, en el capítulo 36, Dios le promete a ellos que le daría un corazón nuevo. El versículo 27 dice que pondría su espíritu en ellos. En el capítulo 37, ellos reciben el Espíritu Santo. El valle de huesos secos, ¿y quién lo llena? Dios lo llena con su espíritu. Capítulo 37, versículo 11 dice que esos huesos representan a la casa de Israel. Por lo tanto, ese viento que aparece allí específicamente es el Espíritu de Dios. No porque lo sea, sino porque es un símbolo. Pero en el capítulo 38 se levanta Gog y Magog a perseguir al pueblo. ¿No es el mismo ejemplo? Es el mismo ejemplo. La pregunta sería, ¿por qué no estamos siendo perseguidos? Esa es la pregunta del $1.000.000. No hay que ser un teólogo para saber. ¿O hay que ser? Una sola cosa: aún no somos lo que deberíamos ser. Se supone que cuando usted pone algo blanco y algo negro o manchado, mientras más usted acerca lo negro a lo blanco, más grande es el contraste. ¿Sí o no? Cuando usted llega a un lugar, usted que se supone que conoce a Dios, que es hijo de Dios, y más aún, orgullo cristiano adventista. Yo que soy adventista del séptimo día, un pueblo que es distinto, diferente y peculiar, o que deberíamos ser, cuando me encuentro en un lugar que por su influencia no es tan bueno, cuando llego allí, por mi carácter, la gente debe notar que el lugar está mal, ¿sí o no? Pero hoy en día a la seriedad se le llama pendejismo. Eso me dijeron.
Me preguntaron algo, yo dije lo que como cristiano debería hacer. Me dijeron, es que no, es que tú eres muy pendejo. Y el mundo muchas veces nos relaja y nos tacha porque somos fieles a Dios. Y muchos de nosotros a veces eso es lo que no buscamos. Porque el ser humano sabía algo que no fue hecho para el rechazo. El ser humano es un ente social y no le gusta que lo rechacen. A veces nos adecuamos al ambiente por el tipo de gente que es. Me explico. Si hay una comunidad cristiana, ¿qué soy? Pero si hay una comunidad que no conoce a Dios, ¿qué soy? No lo diga. Es lo que debería preguntar. Pasó lo que pasó y ocurrió lo que ocurrió con ellos, porque en esa gente, que eran pocos, el pueblo notó una diferencia. Hechos 11:26 dice que en Antioquía se le llamó cristiano por primera vez. ¿Por qué le llamaron cristianos? Porque se parecían a Pilato. ¿Se parecían a quién? A Jesús. Una pregunta. No dejemos la emoción y utilicemos la razón. ¿Entiendes lo que es ser cristiano realmente? Porque eso lleva un gran nombre y un gran compromiso. Yo soy de los que digo que andar con la Biblia te libra de muchas cosas, ¿sí o no? La Biblia hoy en día, aunque muchos no lo vean así, es una autoridad para mucha gente. Cuando te ves con ella te respetan, pero también es un compromiso andar con ella, ¿sí o no, hermano? Porque si hay cualquier actitud que no es la correcta, la gente también te lo dice. Ser cristiano es eso. Es una gran autoridad en este tiempo. La gente te respeta porque eres cristiano, porque llevas el nombre. Pero cuando hay ciertas actitudes, la gente, ¿qué tipo de pregunta te gusta? ¿Eres cristiano, verdad? Esa pregunta, ¿verdad? Que le gusta a uno. ¿Tú eres cristiano, verdad? ¿Lo eres? Y te dice, sí, soy adventista del séptimo día, para gloria de Dios. Pero cuando le dicen, ¿y tú eres cristiano? Esa como que duele. Porque eso tiene algo detrás. Eso es porque vio algo. Porque mayormente cuando te dicen, ¿y tú eres cristiano? Es porque lo saben. Es porque se supone que lo hemos dado a demostrar. Pero ser cristiano conlleva. Cuando usted tenga tiempo, lea Isaías capítulo 4, el versículo 1. Es un versículo para este fin del tiempo. Tiene que ver con Babilonia y todo eso. Usted conoce eso. Dice que 7 mujeres le echarán mano de un hombre y le dirán, nosotros comeremos nuestro pan, vestiremos nuestra ropa, solamente déjanos llevar. Eso hay una implicación preciosa aquí, pero con mucha profundidad. Lo que ellos le están diciendo es a Jesús es el hombre. Mateo 20:28, yo soy el hijo del hombre. Le están diciendo, yo solamente quiero llamarme cristiano. El compromiso que conlleva eso, yo no lo quiero. Lo único que quiero es llevar el nombre del cristiano. ¿Cuánta gente no hay así hoy en día? Lamentablemente muchos de nosotros. Ser cristiano es porque tú conoces a Cristo. Pero cuando tú conoces a Cristo, tu frente no lo dice, tu actitud lo demuestra. Si entendiéramos las palabras que aparecen en muchos de nuestros púlpitos aquí en Patria, que dice santidad a Jehová, sinceramente no la pondríamos. Esas palabras aparecían en la tiara de los sumos sacerdotes. Eso lo decía, pero su vestimenta también lo indicaba. Siempre he dicho y siempre lo voy a repetir, hoy en día estamos atacando los síntomas de los problemas de la iglesia. Queremos hablar de la música, queremos hablar de la vestimenta, queremos hablar de la alimentación. Esos son síntomas, hermanos. El problema principalmente de nosotros como cristianos, perdón, es que no conocemos a Jesús. Porque cuando tú le conoces, nadie tendrá que decirte cómo vestirte, ¿sí o no? Si quieres saber dónde vas a ir. Es síntoma. No ataquemos los síntomas del problema. La gente, el director misionero, no predica, no es porque tenga sueño en la tarde, es que no conocemos a Jesús. Mateo 7:34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando tú conoces a Dios, lo que conoces de Él, tú quieres dárselo a aquellos que te rodean. ¿Por qué no estamos siendo perseguidos? Es la pregunta.
Es que Marcos todavía no se parece a Jesús. Mira que en realidad, hermano. Página 52. Conflicto, capítulo 2. Otro asunto hay de más importancia que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. Yo creo que debería llamar nuestra atención, la mía personalmente. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Usted conoce la cita, 2 Timoteo 3:12. Dice la sierva de Dios, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución de nuestros días? ¿Por qué? Comienza a detallar. El único motivo. ¿Cuántos? No hay 10, no hay 20, hay uno. El único motivo es que yo, como la iglesia, nuestras cuatro paredes, es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta ninguna oposición. Hasta que no entendamos que para yo tener a la gente aquí no tengo que hacer lo que ellos quieran, estoy mal. Porque el centro de atención no es la gente, es Jesús. Nuestros cultos no son antropocéntricos, son teocéntricos. El hombre no es la clave principal, hermano. Aunque el hombre debamos trabajar para que se salve. La clave principal del culto es Dios. Y a Él es que tenemos que adorar. Si yo voy a la casa de Lorenzo y me siento con los pies para arriba y a él no le gusta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Adaptarme a lo que él quiera, porque es su casa. Se supone que esta es la casa de Dios, ¿sí o no? Pues aquí hay que hacer lo que a Dios le gusta, no lo que a la gente le gusta. La razón por la que los jóvenes muchas veces nos vamos de la iglesia no es porque precisamente no se estén haciendo programas que los retengan. Su asunto no es retener a los jóvenes, hermanos, es motivarles a que conozcan a Jesús. Si lo conocen, va a venir el diablo, no se van a salir. Es así, hermano. El motivo principal es conocer a Dios. Aunque te vistas bien y no conoces a Jesús, hay problema. Aunque tengas la reforma por salud y no conozcas a Jesús, hay problema. Aunque vengas temprano a la iglesia y no conozcas a Jesús, hay problema. Jesús es el ente principal de todo. Glorias. Hacer lo que a mí me gusta. ¿Saben por qué Abraham se le llamaba amigo de Dios? Una sola razón. Jesús dijo en San Juan 17: ustedes serán mis amigos cuando hagan todo lo que yo. Ahí está la razón por la que Abraham era amigo de Dios. 3 veces repite la Biblia que Abraham era amigo de Dios. ¿Por qué lo era? Porque cada orden que Dios le daba a Abraham la cumplía. Y entonces Abraham era amigo de Dios y yo no puedo hacerlo. Sí. Cuando hagas lo que Jesús te pide, serás amigo de Dios también. Los personajes de la Biblia, hermano, no son estrellas de la Biblia. Son gente como usted y como yo, que tenían defectos y errores, y que Dios los pone allí para que usted entienda que los defectos de Él usted lo puede tener, pero puede ser victorioso como ellos lo fueron también. Enoc no fue alguien que vivió fuera de este planeta. Enoc tenía sus defectos también. Se dejó cambiar por Dios y Dios lo tiene como ejemplo. Dios no tiene favoritos en su palabra. Dios tiene su palabra como favorita. Y cuando usted se llena de ella, entonces Dios hace un compromiso con usted. Es sencillo. El único motivo es que nos hemos adecuado a las reglas del mundo. Es que yo tengo que hacer lo que a Lorenzo le gusta, si no Lorenzo se va. ¿Qué es eso? Es que las cosas no se manejan así, hermano. Dice la segunda parte: la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ¿qué contrario? El cristianismo es... ¿Cuántas religiones no hay? Pero las religiones, yo digo que son como un buffet. Así el diablo te las pone hoy. Si quieres una religión, si te gusta eso, disculpa, toda la bobería de las prendas y todo eso, si te gusta eso, hay una religión que te acepta eso. Si tú lo que quieres es vestir como tú quieras, hay una religión que te acepta eso. Si tú quieres guardar el día que tú quieras, hay una religión para eso. O sea, tú te paras, miras el menú, miras el buffet y comes lo que tú quieras. En nuestra iglesia no. La iglesia adventista está clara con respecto a la apariencia cristiana y al modelo cristiano.
28 creencias. Están allí para que vivamos de acuerdo a ellas en el nombre del Señor. Amén. Dios nunca ha cambiado sus designios para llegarle a un hombre. Nunca. El hombre tiene que cambiar para llegar a la estatura de Dios. El cristianismo popular. Muchos cristianos hoy. Pero en un mundo aparentemente cristiano, ¿cómo yo podría hacerlo diferente? Es una pregunta interesante. ¿De cómo usted pone un grano de arroz en una ponchera de arroz? ¿Cómo lo hago? La clave es el Espíritu Santo. Amén. Te hace brillar aunque no lo quieras. No brillar en la iglesia precisamente. Ser un modelo en el mundo para la gloria de Dios. Amén. Eso hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero hay que conocerlo. Es una persona, habla contigo. Así como tú conoces a cualquier personaje de esta iglesia, tú puedes hablar con Dios. Puedes conocer al Espíritu Santo. Porque es una persona. Eso es lo que conocemos según la Biblia. Cristianismo popular. Y otra cosa. Popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado. ¿Qué significa la palabra transigencia? Estoy entre personas que yo sé que no saben. Transigencia. Lo mismo que hemos estado hablando. Hacer lo que a Winston le guste, aunque yo sepa que está mal. Eso es transigencia. Hay un diccionario popular que no es cristiano que digo, cuando busqué la definición, mucha transigencia siempre termina en libertinaje. Tremendo. ¿Para qué están los dirigentes en la iglesia? Se supone para poner orden, ¿verdad que sí? Si no, todo el mundo haría lo que quisiera. Hoy vivimos en un tiempo en el que los cargos han variado. ¿Por qué han variado? Porque muchas veces no somos diáconos y andamos prendiendo abanico y poniendo manos por allí, cosas que no nos competen, hay que respetar eso. Cada quien está en un departamento y hace una función, pero la función del dirigente como tal es velar por la iglesia, cuidar a la iglesia. Y eso somos usted y yo. Estamos para velar por el bien del hermano. Que Ares no vino a la iglesia. El asunto no es que no vino, es averiguar por qué no vino. Porque el tiempo nos ha adecuado a que hagamos lo que el mundo le gusta. En un tiempo vivimos donde a veces somos vecinos, el vecino se muere y como que no nos llaman eso, como que nos da lo mismo. En la iglesia no, hermano. Si fulano está pasando por un problema, hay que averiguar qué es lo que está pasando con el hermano. No porque sea miembro de la iglesia, es porque es mi hermano, yo le amo y quiero ir al cielo con él. Ok, fulano cayó en pecado, ¿qué hacemos? Lo borramos y ya. No. Vamos a hacer lo que la iglesia tiene que hacer, porque la iglesia tiene que actuar. A la iglesia actual le estoy diciendo al mundo y a usted también de que no esté de acuerdo con lo que usted hizo. Pero número 2, y lo más importante que hace la iglesia, es buscarte. Porque nos amamos. Y somos una comunidad, somos una familia. Le decía a alguien ayer que hay hermanos de iglesia que son más especiales en la vida de uno que muchos hermanos de sangre. ¿Sí o no, hermano? Hay que cuidar nuestra familia entonces que Dios nos ha regalado. Fulano no vino, pero ¿qué pasó? Siempre viene. Vamos a averiguar, a interesarnos los unos por los otros. A que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia. Y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Fui a una iglesia, no sé por qué, fui a predicar este mismo tema. Un hermano cuando entré me saludó, me dio un abrazo. Cuando salimos me cortó los ojos. Y yo pregunté, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que hice? Entonces, eso me llena a mí de tristeza, porque uno trata de ser lo más bíblico posible, ¿no? Teorías humanas, Biblia, espíritu de profecía, lo que creemos. Dice, pero ¿y qué pasó?
A la cita dice que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia. Eso me dice a mí que ese hermano no le interesa cambiar. No le interesa vivir en el cielo. A veces creemos que nosotros, por la vida que estamos viviendo, cuando Cristo venga, nos dará la bienvenida en el cielo. Estamos equivocados. Hay cosas escondidas que usted sabe que le van a dar. Y que muchas veces salen a flote y queremos crucificar a la iglesia. Hace rato que eso estaba allí, hermano mío. Y hace rato que debimos cambiar eso. El Espíritu de Dios es real y tiene poder. Usted sabe lo que es cambiar a Pedro. Un hombre que no le importaba tomar un cuchillo y ahogarlo en el vientre de cualquier persona. Juan, Lucas 9, 51 al 56. Él y su hermano eran llamados Boanerges, hijos del trueno, hijos del diablo. Todo un dios nórdico que se deleitaba explotando la cabeza de la gente. Y ellos le dicen, maestro, fuimos a tal ciudad, no quisieron darte posada, Lorenzo, ¿qué hacemos? Fuego del cielo para que lo consuman. Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Léalo, Jesús se lo dijo. Ustedes no están claros de qué fue lo que yo vine a hacer al mundo. Cambiar a Santiago con ese carácter a Juan, y que ahora se le conoce como un maestro de santidad. Dios tiene poder, hermanos. No pongas en primer lugar el carácter que tiene. Posiblemente digan, es que es demasiado difícil que Dios me cambie. Yo tengo un carácter que es imposible cambiar. A Dios le gustan esos caracteres. Porque es donde la gente puede notar que realmente tiene poder. Eso es lo que cambia un asesino, un predicador. Un violador, un drogadicto, alguien que la sociedad respete. Eso solamente lo hace Dios. Él tiene poder. Y al mundo hay que mostrarle realmente de que Dios tiene poder. Pero cuando vivo arrastrándome, aún con 20 años en la iglesia y que no avanzo nunca, le estoy diciendo al mundo, no vengas aquí porque el Dios que yo he creído no puede hacer nada por mí. No tiene poder. Y nos hemos escudado en la expresión de que la santidad es un proceso. Yo estoy de acuerdo con eso. El proceso es que muchas veces no avanza. Que entré en un problema en la lengua, me gusta hablar de todos los hermanos, pero han pasado 15 años y yo sigo con el mismo problema. Y entonces, ¿dónde está el avance? Es un proceso. Pero todos los procesos en un momento se agotan. Tienen una barra, ¿verdad? Que llega y van avanzando en el nombre del Señor. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo 2 veces. ¿Saben ustedes? San Juan 20, 22, Jesús les dijo, con eso sopló el Espíritu, recibiste el Espíritu Santo. Yo me preguntaba, ¿qué es eso, Señor? Es que ahí está representada la lluvia tardía y la lluvia temprana. La temprana es lo que prepara el terreno. ¿Cómo podemos dejar esa vida que hemos llevado? Bueno, yo mismo no puedo hacerlo, así que el Espíritu Santo viene con su escoba y me limpia completamente. Porque la Biblia dice que yo soy un templo, soy una casa y soy un vaso. Así que me vacía de Dios completamente del egoísmo, de la suficiencia propia. Y entonces está preparado para que el Espíritu venga y me llene completamente. Eso es lo que hace Dios. Y eso fue lo que hizo los discípulos. Se va a levantar la persecución cuando tú decidas ser fiel a Dios. Mucha gente que está contigo al lado, como te ve haciendo diferente, van a preguntar que cuidado contigo, que eres extremista. Usted sabe que es así. Pero cuando tú estabas enamorando a todo el mundo, en el mismo mundo, perdido en la iglesia, nunca nadie se apartó a ti, se acercó haciéndote saber que estabas mal. Pero ahora, porque has decidido ser diferente, la gente te tilda. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿O no deberíamos ser todos los jóvenes diferentes? Una generación poderosa Dios va a tener. A pesar de mí, por encima de mí o conmigo, Dios la va a tener. Porque Dios es Dios. Y va a cumplir su propósito. El salmista dice, cumple tu propósito en mí. Tú lo vas a cumplir. Porque tú eres Dios y tu nombre no puede quedar nunca por el piso. Cuando Dios quiere hacer algo especial con nosotros. Decidamos ya entregarle todo lo que somos a Dios. Que todo lo que nosotros tengamos lo vaciemos completamente. Que no quede nada nuestro. Y que si algo ha hecho Dios, digamos, la honra y la gloria es para Dios. Amén. Por la gracia de Dios, Pablo dijo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Comparto una cita con ustedes después, porque el tiempo se terminó. Pero es importante que el tiempo lo aprovechemos ahora. Fernando va a cantar esta canción que se titula De tanto pecado. Es una canción que nos motiva a rendirnos completamente al Señor. Si usted siente que Dios le ha dicho algo hoy, pues deje de estar y acepte lo que Él le mandó. Coja y no le pase a nadie. Quédese con lo que Dios le mandó. Bueno, que Dios nos bendiga. Escuchemos esta canción y oramos para irnos tranquilos a la casa y comer nuestro alimento tranquilo pensando en el Señor.
Padre, gracias.